Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo. En esta ocasión, en ausencia de Fernando del Rincón, vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Estados Unidos por fin cayeron. Es una de las investigaciones más grandes en la historia del FBI contra las estafas en línea. En un operativo realizado en diferentes partes del país este jueves, las autoridades arrestaron a 14 presuntos implicados en una red de embaucadores mayormente de Nigeria. Según la acusación, los detenidos engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que se trataba de un romance para obtener dinero. También se hacían pasar por militares en bases de Estados Unidos en el extranjero para embaucar a ancianos. Los 14 arrestados están entre 80 personas ubicadas en Estados Unidos y Nigeria, que fueron formalmente acusadas este jueves de delitos federales de fraude y lavado de dinero. 11 de los 14 estafadores capturados estaban en Los Ángeles, ciudad que usaban como base para la red de estafas. En el número 4, Estados Unidos. Gracias, pero no. La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos ha rechazado una contribución económica de más de $16,000 de la cadena Fox News. Hugo Balta, el presidente de la organización, dijo que su integridad y credibilidad se vería comprometida si acepta dinero de Fox News. En particular, Balta condenó el lenguaje del cronista radial de Fox News, Todd Starnes, quien ha dicho que Estados Unidos ha sufrido de una invasión arrasadora de hordas de extranjeros ilegales. Por su parte, un ejecutivo de Fox News reaccionó al rechazo de la contribución diciendo que es desafortunado que la principal organización de periodistas hispanos haya excluido a su empresa y que aseguró que están comprometidos con un ambiente de trabajo diverso y colaborativo. En el número 3, Guatemala, nueva era. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó este jueves como ganadores de las elecciones presidenciales al binomio del partido Vamos, conformado por Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo. El tribunal les entregará posteriormente sus credenciales oficiales. El pasado 11 de agosto, cerca de 1.900.000 guatemaltecos acudieron a las urnas. Sin embargo, el abstencionismo fue de casi un 60%. Yamatei y Castillo deberán tomar posesión del cargo el 14 de enero de 2020, reemplazando así al actual presidente Jimmy Morales y su vicepresidente Jafet Cabrera. En el número 2, Amazonas, pulmón en agonía. Es la región selvática más grande del mundo y ocupa un área equivalente a la mitad del territorio de Estados Unidos. La Amazonía, conocida como el pulmón del mundo, está en crisis debido a un dramático aumento en el número de incendios forestales que están reduciendo a cenizas con gran rapidez su variada flora y fauna. Tan solo en Brasil, el número de incendios forestales en la Amazonía ha aumentado un 80% en relación al año pasado. El presidente Jair Bolsonaro sugirió que algunas ONGs contrarias a su gobierno han provocado los incendios para hacerlo quedar mal. Para las organizaciones, el principal problema es la deforestación y el nuevo ambiente político de Brasil, que le da a granjeros la sensación de que pueden quemar con impunidad selvas para pastizales de ganado. En el número 1, México, dialogando ¿con quién? En los primeros 7 meses del año hubo más de 17,000 homicidios en México, un triste récord para el país. Cuando estaba en campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió resolver la crisis mexicana de violencia, incluso dialogando con el crimen organizado. La Secretaría de Gobernación dijo el martes que el gobierno está dialogando con grupos que están dispuestos a dejar las armas, debo decir, la secretaria de Gobernación. Pero al día siguiente, López Obrador aclaró que Olga Sánchez Cordero, la secretaria, no se refería a los cárteles de la droga y que no se negocia con delincuentes. ¿Qué hacer entonces con los grupos de civiles que aún siguen armados en varios estados mexicanos? Este es el primer tema de la noche y profundizamos en los hechos. Esta es la escena que grabó una familia en Nuevo Laredo, ubicada
una ciudad ubicada en el estado de Tamaulipas. Por lo menos 3 policías resultaron heridos tras ser atacados por un grupo de sicarios fuertemente armados este miércoles, según reportes de la prensa local. Nuevo Laredo es frontera con Laredo, Texas. El estado de Tamaulipas ha sido por más de una década uno de los más violentos de todo México. Lo sucedido en Nuevo Laredo es un amargo recordatorio de que la violencia en México no respeta ni ciclos políticos ni partidos y que sigue siendo uno de los principales retos del país. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Violencia MX de México. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. A México le urge reducir la violencia. Hasta julio se registraron 17.164 homicidios dolosos, una cifra que representa un nuevo récord en el historial sangriento del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a combatir esa crisis, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo puede hacer? El mandatario prometió explorar opciones más allá del combate directo. ¿Incluye eso el diálogo con el crimen organizado, como decía en campaña? No está claro porque el gobierno mexicano ha incurrido estos días en la contradicción. Primero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno estaba dialogando con grupos que estarían dispuestos a dejar las armas, lo que generó, como habría de esperarse, gran polémica y obligó a la secretaria y a la Secretaría de Gobernación a especificar que se trataba de grupos de policías comunitarios y de autodefensas, es decir, no del crimen organizado. Luego el propio López Obrador aseguró que no hay diálogo, no lo hay, con bandas del crimen organizado, una estrategia que en marcha o no sería peligrosa según los expertos. Bien, la atención se centró entonces en los grupos civiles armados o autodefensas, en teoría desmovilizados, y a quienes, como en el caso de Michoacán, se les achaca vínculos con el crimen organizado, como reporta ahora Krupskaya Liz desde la Ciudad de México. Los grupos civiles armados, las autodefensas de Michoacán, fueron creados en 2013, según consigna la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, y en 2014 llegaron a tener presencia en 33 de los 113 municipios del estado. Este jueves el presidente de México cuestionó la presencia de uno de sus funcionarios, el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, en la puesta en marcha de un proyecto de parque agroindustrial en La Huacana, Michoacán, donde estuvo presente al menos un ex líder de un grupo de autodefensa dentro del estado. Que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No estoy de acuerdo. No. A mí me duele, y lo digo. El gobernador de Michoacán también manifestó su desacuerdo. Hoy viene el subsecretario Peralta a darles dinero a los delincuentes. Es que dices que son ejidos. Ahí es una mezcla, igual. Porque ahí hay una cabeza delincuencial que controla todos esos grupos. Pone presidentes municipales, diputados, así ha sido eso y no es nuevo. En respuesta, el subsecretario de Gobernación señaló que el gobierno no hace pactos con delincuentes y que este proyecto no está financiado con dinero público. Es trabajo de la comunidad, es convicción de la comunidad, por eso estamos aquí. El gobierno de la República, en este caso, viene en calidad de emancipador de todas las distintas expresiones que están aquí en la Tierra Caliente, que sea la primera piedra para romper el estigma de esas poblaciones que se les está denominando como de delincuentes, y no es así. Para José Manuel Mireles, quien fue uno de los líderes más visibles de los grupos de autodefensa de Michoacán, el impulso de estos proyectos dan cuenta de que la zona está en paz. Vivíamos en un sistema de gobierno que no le importaba el pueblo. Tuvimos que hacer algo. No fue la mejor decisión, pero fue el único camino que nos dejaron, y vencimos y ganamos todas las batallas. Prueba de eso, que hoy vean cómo estamos viviendo en santa paz. La creación de estos grupos armados, según la Comisión de Derechos Humanos, fue la respuesta de las comunidades a la ola de violencia que imperaba en la zona ante la acción del cártel autonombrado Los Caballeros Templarios y la omisión de las autoridades para garantizar la seguridad pública.
propio gobierno habría reconocido que dentro de estos grupos se infiltraron otros cárteles antagónicos que los ayudaron con recursos y armamento. Grupos criminales que aún mantienen una fuerte presencia en la zona. Krupskaya, CNN, Ciudad de México. Y este miércoles fue hallado el cadáver de la ambientalista Nora Patricia López. Estaba en un hostal cercano a la población de Palenque, en el estado de Chiapas. Un grupo de investigación se trasladó al lugar. Las autoridades catalogaron el caso como homicidio y feminicidio. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, ASCARM, condenó el asesinato del ambientalista y exigió a las autoridades, incluyendo al presidente de México, un alto a la ola de violencia contra las mujeres. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó las agresiones en contra de la reportera Mitzi Janet Torres Quintero por parte de las autoridades de Morelia, capital del estado de Michoacán, y solicitó las medidas cautelares para proteger su vida e integridad. Torres denunció ser víctima de agresión sexual y cuando fue a pedir ayuda, dice, varios policías la golpearon y se burlaron de ella. Después, según la denuncia, fue detenida y una vez en la celda, el juez y el médico del lugar se negaron a certificar las lesiones que tenía. Al respecto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que su gobierno está tomando cartas en el asunto. Bien, así están las cosas. Marco la primera pausa y al regresar hablo del tema de la violencia en México con Armando Rodríguez, investigador del colectivo de análisis de la seguridad con Democracia. Él estará en vivo desde la Ciudad de México. Además, Amazonas, pulmón en agonía, la selva más importante del mundo, víctima de un dramático aumento de incendios forestales. Regresamos. El crimen organizado y los grupos armados han sido problemas en México por mucho tiempo. En 2014, cuando el estado de Michoacán experimentaba enfrentamientos entre un cártel de la droga y grupos de autodefensas, captamos las siguientes imágenes. Los alzados también confiscaron vehículos blindados. Esta es una camioneta que pertenece al grupo de autodefensa aquí en la población de Antunes. Como pueden ver, tiene placas reforzadas de acero de media pulgada para proteger a sus ocupantes en la parte de frontal y también en la parte de atrás. Hay señales de que este vehículo ha visto violencia. Por ejemplo, hay balazos en la parte de este lado, también en el frente y a través del parabrisas. Nos aventamos a puro valor. Hipólito Mora es el líder de otro grupo armado que ha estado recuperando propiedades que los narcotraficantes le quitaron a sus dueños legítimos. Con los mismos recursos de los templarios, sostuvimos el movimiento. Entonces ahora tienen más armas con ese dinero. Sí, lo seguimos sosteniendo todavía con esos ranchos. ¿No le daba miedo de que lo fueran a matar a usted? No, yo no tengo miedo de que me maten. No, de todas maneras nos vamos a morir todos. Y eso era durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la presidencia anterior. Bueno, vamos a hablar de este tema. Quiero darle la bienvenida a Armando Rodríguez Luna, director de proyectos del colectivo de análisis de la seguridad con Democracia, debo decir, que nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Armando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. En el evento realizado el 1 de julio para lanzar formalmente la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración que considero digna de mencionar para el tema de esta noche. Te la voy a leer, voy a citar inmediatamente. El presidente dijo lo siguiente: tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Ahí no podemos decir que se ha avanzado. Ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores en cuanto a inseguridad y violencia. Y yo te pregunto, Armando, ¿qué tan amarga es la realidad actual de la violencia en México? Bienvenido. Gracias, Rafael. Bueno, pues en realidad es más que amarga porque estamos observando que las condiciones de violencias que se viven en el país no solamente se han incrementado, sino que se han además profundizado. Observamos, por ejemplo, tan solo con el indicador clásico que se utiliza para medir, como es el caso de los homicidios. Se incrementaron en los últimos meses y es una de las cantidades más altas de incidencia de homicidios que hemos tenido en los últimos años. Cabe señalar que quizá entre las personas más afectadas de esta ola de homicidios en particular
están por un lado las personas jóvenes y las mujeres en concreto, son quienes han recibido una cantidad importante de esta ola de violencia. También están, por supuesto, periodistas y personas defensoras. Se hablaba hace un momento justo de casos de una persona defensora en Chiapas y otra periodista en Guanajuato. Y la verdad es que lo que hemos observado es que las condiciones en las cuales el país se encuentra en materia de seguridad, pues también han ido transitando desde la incertidumbre hacia la inoperancia. Y cabe señalar que llevamos 10 años de inoperancia entre las instituciones de seguridad y también las de justicia. Sí, y también es muy importante en este tema, Armando, hacer un contraste entre lo que decía el presidente cuando estaba en campaña y lo que dice ahora. Dijo el pasado 9 de agosto que la política de mano dura, es decir, lo que hacía, por ejemplo, Felipe Calderón cuando estaba en la presidencia, resultó contraproducente en su sexenio, y dijo que no será parte de las políticas de este gobierno, de su gobierno. En un evento en Durango, López Obrador decía que su gobierno no va a caer en la trampa, estoy citando, no va a caer en la trampa de declararle la guerra al crimen organizado. ¿Cómo se puede interpretar esta postura del presidente, dadas las circunstancias actuales que ya nos describías como que van más allá de aterradoras, Armando? Claro, pues lo que pasa es que quizá no esté cayendo en la trampa, como él mismo lo llama, relacionado con las acciones que se implementaron en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero me parece que está cayendo en una trampa aún peor. Está ignorando todos los diagnósticos que se han realizado específicamente en estos últimos 12 años, diagnósticos que han elaborado organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil en México, instituciones incluso de gobierno, en donde se habla de que si bien la mano dura no fue la respuesta más adecuada, tampoco lo está haciendo el volver a recurrir a las Fuerzas Armadas como el principal instrumento para enfrentar la violencia, la delincuencia y específicamente a la delincuencia organizada. Sí, bueno. Me parece que se tiene que trabajar de otra manera y particularmente, por ejemplo, uno de los temas clave en este tema tiene que ver con el control en el tráfico de armas. Otro tema clave importante tiene que ver con entrar de una manera diferente al tema de la política de drogas. Y por supuesto, tiene que ver con llevar a cabo e implementar diferentes acciones en materia de prevención de las violencias, porque casos como los de Michoacán, que se referían hace un momento, y otros muchos más, dan cuenta justo que el tejido social se ha estado resquebrajando cada vez más por toda esta crisis, no solo de violencia, sino de violaciones a derechos humanos que hemos transitado, repito, en los últimos 12 años. Sí, hay una cuestión de focalización que es muy interesante en el caso de México, y el presidente dijo el mes pasado que la violencia, por ejemplo, en solo 10 de los 32 estados que componen a la República Mexicana, hace que se altere el promedio nacional de homicidios. En otras palabras, sugiere que la violencia en México está concentrada en sectores muy específicos, Armando. Mencionaba estados como Guanajuato, como Jalisco, Baja California, Estado de México, Veracruz, por mencionar algunos. ¿Tiene razón el presidente? ¿Realmente es un problema muy focalizado en esos estados, mientras que el resto del país está bien, por decirlo de alguna manera? Pues mira, sí tiene razón en el hecho de que hay estados que concentran una mayor cantidad de homicidios, pero eso no es nuevo. Hace alrededor de 10 años, justamente el entonces director del CISEN había presentado en ese momento un diagnóstico que planteaba algo similar. ¿Cuál es la diferencia? Que la violencia y particularmente el incremento en la incidencia de homicidios tiene una dinámica geográfica que se mueve constantemente. Y por ejemplo, hace 2 años Guanajuato no pintaba en estas cifras de incidencia de homicidios. El año pasado Baja California Sur, la zona de La Paz y Los Cabos, pintaba como la más importante en la zona en la incidencia de homicidios. El tema es que si bien se focaliza, sí, pero es muy dinámica geográficamente. Y las políticas de seguridad, y particularmente las que enfrentan a la delincuencia organizada, no pueden estar basadas en datos que evidentemente van cambiando año con año e incluso mes con mes. Líderes de grupos civiles armados, los llamados autodefensas, Armando, me decían en el 2014 que ellos se alzaron porque realmente no les quedó otra alternativa, otra opción. Me decían que las fuerzas de seguridad del gobierno los habían abandonado completamente. ¿Ha mejorado esta situación durante la actual presidencia? ¿Hay control del Estado para garantizar la seguridad de la gente? No, no ha mejorado. Y mira, de hecho, todo lo que ha sucedido en estos primeros meses del gobierno actual
refleja justamente incertidumbre, pero sobre todo refleja falta de acción. El hecho de que se haya pues enfrentado un proceso prácticamente de desmembramiento de la Policía Federal, una institución que había ya transitado por altos niveles de capacitación, incluso llegado a estándares internacionales en su capacidad operativa, se ha prácticamente desmantelado y se ha apostado por la creación de la Guardia Nacional, un instrumento que esencialmente es militar y que al mismo tiempo tampoco tiene la capacidad como para enfrentar a nivel local fenómenos de violencia y delincuencia que hemos observado que están ahí desde hace 12 años y que además, repito, hay diagnósticos muy concretos. La apuesta debería de ser hacia fortalecer las policías y particularmente desde el nivel municipal y estatal. Y ahí me parece que es donde hay una deuda muy importante, tanto en el diagnóstico como en la forma en la cual se está visualizando y enfrentando el problema de inseguridad en el país. Evidentemente, en el momento en que no se ha definido ni siquiera legalmente, tampoco institucionalmente, la constitución de la Guardia Nacional, pues eso genera mucha incertidumbre. La falta de respuesta, los vacíos de poder, repito, a nivel estatal y municipal, generan estos incrementos de violencia y lo que hemos observado también es que hay una dinámica también de presencia de la delincuencia organizada en nuevos territorios. El Cártel Jalisco Nueva Generación, sin duda alguna, es el que ha acaparado más territorios en los últimos años, 5 años por lo menos, y también hay que observar que hay un cambio en la forma en la cual estos grupos criminales se están enfrentando, disputando lo de siempre, tanto las rutas para el trasiego de drogas como, por supuesto, el tránsito hacia Estados Unidos. Sí, es una situación definitivamente muy complicada. Llamado la atención algunas de las respuestas, las soluciones a esta temática, pero a veces a uno le queda la impresión de que es algo así como la energía, de que no se crea ni se muere, simple y sencillamente se transforma. Así es como opera el crimen organizado en México. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Gracias a Armando Rodríguez del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, quien nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Gracias Armando. Y al volver a conclusiones, Amazonas, pulmón en agonía, es una región equivalente a la mitad del territorio de Estados Unidos en crisis. Genera el 20% del oxígeno del planeta, pero una reciente ola de incendios forestales podría provocar daños irreversibles. Decir que la Amazonía está que arde no es ninguna exageración. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral #Incendios. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. Es el pulmón de la Tierra, el mayor bosque del planeta, toda una joya ecológica. En teoría, la Amazonía debería producir el 20% del oxígeno que consume la humanidad, pero en estos momentos está emitiendo cantidades récord de dióxido de carbono. La selva amazónica de Brasil se está quemando a una velocidad nunca antes vista. De los 72.843 incendios registrados en Brasil este año, más de la mitad han ocurrido en la región amazónica. El humo de estos incendios cubre casi la mitad de Brasil. Según el gobierno brasileño, son 10.000 hectáreas quemadas, pero las cifras, según otras entidades, sería mucho mayor. Una superficie equivalente a un campo y medio de fútbol se destruye cada minuto. Y ese avance vertiginoso ha llamado la atención de líderes mundiales como el presidente de Francia y de las Naciones Unidas también. Estamos preocupados por ambos fuegos. Pienso en el daño inmediato que están causando y también porque la sustentabilidad de los bosques es crucial en nuestra lucha contra el cambio climático. Todos los bosques son esenciales para la salud del mundo entero. La comunidad internacional reconoce la importancia del bosque, no solo la Amazonia, sino los bosques en la cuenca del Congo y en Indonesia. La salud de todos estos bosques masivos es vital para el bienestar de la humanidad. La imagen que ven no es lo que parece. Un gran número de personas ha abogado estos días por la protección del Amazonas en las redes, aunque no siempre lo han hecho bien documentados y sus publicaciones han contribuido a la desinformación. Algunas de las imágenes más compartidas estos días, como la que están viendo, confunden la actual crisis con incendios anteriores o en otras regiones. El actor Leonardo DiCaprio fue uno de los que compartió en una Instagram una foto de otros incendios. Las organizaciones ambientalistas apuntan a la mano del hombre por este desastre. ¿Qué opina el gobierno brasileño de todo esto? Nos lo cuenta Francho Barón desde Río de Janeiro.
Saludos, pues una polémica que no para de crecer, de propagarse aquí en Brasil por la deforestación del Amazonas y más en particular por ese aumento expresivo, por ese repunte del número de focos de fuego, de incendios en todo el territorio nacional y más en particular en el Amazonas, que según el Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, el INPE, pues ha experimentado un repunte aproximadamente del 84% en los 7 primeros meses y medio de este año. Unas cifras verdaderamente alarmantes que han llevado a un enfrentamiento a cara de perro en este momento entre el presidente Jair Bolsonaro y las ONGs medioambientales que durante décadas han operado aquí en Brasil. Estas lo acusan de haber fomentado con su dialéctica pues que el sector agropecuario se vea ahora con la pista totalmente despejada para deforestar y para prenderle fuego a vastas áreas de selva. Y por su parte, Bolsonaro les responde diciendo que no es así, que realmente aquí la sospecha que él tiene, y además una sospecha sin aportar ninguna prueba, es que son las propias ONGs las que están provocando esta situación de incremento de los incendios con el objetivo de impactarle, de alguna forma perjudicar su imagen y de derribar literalmente a su gobierno. Pero este rifirrafe no solamente se ha quedado en el plano interno, también ha continuado extendiéndose en el plano internacional. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha pronunciado a favor de la preservación del Amazonas en las últimas horas. También su portavoz ha hecho una declaración bastante dura en este sentido y quizás el clímax se ha alcanzado cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, pues ha instado a los líderes del G7, que recordemos se reúnen este fin de semana en la localidad sureña de Francia de Biarritz, pues los ha instado a hablar de este problema, ya que, según él, se trata de una crisis internacional. Evidentemente, Bolsonaro, que como bien sabéis, pues inmediatamente reacciona o salta como un resorte ante este tipo de situaciones, no ha tardado en aparecer en su red social, en su cuenta de Twitter, diciendo que lamenta que el presidente Macron pues busque instrumentalizar una cuestión interna de Brasil para obtener ganancias políticas personales, y también dice que la sugerencia del presidente francés de que los temas amazónicos se discutan en el G7 sin la participación de los países de la región, es decir, los países amazónicos, pues evoca una mentalidad colonialista, ha dicho Jair Bolsonaro, equivocada en el siglo XXI. Así que una gran polémica ya que parece ser, bueno, pues irá a más en las próximas horas. Y aquí estamos, mientras tanto, en Brasil, viendo un poco la evolución de esta situación, intentando saber qué pasa realmente en el campo, porque es algo que a estas horas tampoco está claro. Bien, gracias, Francho Barón. Regresamos con más de conclusiones. Le doy la bienvenida a Roberto Troya, vicepresidente para América Latina y el Caribe del World Wildlife Fund o Fondo Mundial para la Naturaleza, quien nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Washington. Bienvenido a Conclusiones, Roberto. Gracias por la oportunidad de conversar contigo. Las imágenes son espectaculares. Esta semana se oscureció en la ciudad de Sao Paulo en pleno día, tengo que decirlo, y debido al humo proveniente de incendios forestales. Quiero empezar preguntándote, Roberto, ¿qué tan serio es el problema? ¿Qué tanto se han extendido las llamas en la Amazonía? Bienvenido. Muchas gracias, Rafael, y gracias por la entrevista. Realmente, cuando uno ve las imágenes satelitales, se da cuenta de la magnitud de los incendios, que no solo están cubriendo Amazonía, sino están llegando a otros ecosistemas. En Bolivia, por ejemplo, la Chiquitanía, el Cerrado, llegan al Pantanal también, así es que no es solamente un problema amazónico. Visto desde el espacio, las imágenes son espeluznantes. Sí, bueno, son varias las regiones, pero quizá llama la atención más la Amazonía porque es el bosque tropical más grande del mundo. Como tú sabes mejor que yo, el Amazonas, bueno, ha sido descrito como el pulmón del planeta porque sus árboles recogen dióxido de carbono, producen oxígeno a cambio, y bueno, esto significa para algunos científicos que es una de las defensas. Se ha visto históricamente de esa forma, por lo menos, una de las defensas que tiene el planeta contra el cambio climático. Es difícil ignorar, Roberto, la importancia de esta región del mundo. ¿Qué otros datos te gustaría compartir con nosotros sobre qué tan crucial es esta parte de Sudamérica para el planeta? Bueno, tú lo has dicho muy bien. El bosque amazónico funciona como un gran aire acondicionado, digámoslo así. Regula el clima de la región, establece los regímenes de lluvias,
establece la cantidad y calidad del agua que muchas poblaciones consumen. En realidad, cerca de 40 millones de personas viven directamente o indirectamente vinculadas con el bosque amazónico. Hay más de 500 comunidades indígenas que interactúan, que viven de los productos del bosque. La pesca, por ejemplo, mucha gente ignora que la gran cantidad de proteína de ríos amazónicos es una gran fuente de comida para nuestra gente. Y no se diga otro tipo de servicios. El problema es que el bosque está en serio riesgo. Las quemas que estamos viendo son una de las razones y las que están produciendo gran deforestación. Están quitándole esa capacidad reguladora que tiene el bosque amazónico, no solo para la región sudamericana, sino para el resto del planeta. Mencionabas, Roberto, que también regula el ciclo de lluvia. ¿Estamos hablando solamente de la región de la Amazonía o también en otros países de la región? Fíjate que yo vengo de un país andino, el Ecuador, y la ciudad de Quito más particularmente. Quito recibe la lluvia amazónica en épocas de sequía andina. Eso quiere decir que la humedad amazónica para los países que están en la franja andina, por ejemplo, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, reciben esa humedad. Y claro, regula las lluvias y permite mantener el agua en cantidad y calidad en la parte alta, solo para poner un ejemplo. Sí, no, ese es un ejemplo espectacular de la importancia de esa región. Ahora, hay un tema noticioso importante que se generó hace solamente unas horas, Roberto, y me imagino que estás enterado. El presidente Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, por supuesto, sugirió que los incendios fueron provocados por ONGs para hacerlo ver mal. ¿En qué posición dejan las declaraciones del primer mandatario a Brasil y, bueno, su defensa histórica del medio ambiente? No hay que olvidar que en su campaña Bolsonaro prometió que abriría áreas protegidas de la Amazonía para la explotación forestal y otro tipo de empresas, y aún así ganó las elecciones, Roberto. Tendrían que haber muchas gentes con mucha actividad de esa naturaleza para corroborar esa aseveración del presidente. Lo que sí es verdad es que hay una responsabilidad de muchos actores. Los gobiernos, los presidentes, la sociedad civil tienen un rol muy importante. La educación de todos los actores es clave. Es muy importante decir que el área o las áreas que se están quemando, y las imágenes así lo demuestran, son extensísimas. Lo que sí se ha demostrado, y eso lo dicen las imágenes satelitales, y eso lo dice la ciencia, es que el número de incendios en la Amazonía ha crecido en un 60%. Algo está pasando. Los gobiernos, el de Brasil, el de Colombia, el de Ecuador, todos los gobiernos tienen un grado de responsabilidad en vigilar porque las leyes de conservación y protección del bosque sean aplicadas. Ese es un compromiso con el planeta. Sí. Ya que mencionas estadísticas, estaba viendo también otras estadísticas que vienen del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, que dice que ha habido más de 74,000 incendios. Eso, Roberto, bueno, realmente alarmante cuando vi esa cifra. Desde enero, es decir, desde principio de año a la fecha, 74,000 incendios. Eso representa, nada más para que el auditorio lo tenga en cuenta, el análisis, la perspectiva de qué tan grande es, representa un aumento del 85% en relación al año pasado. ¿Cómo se explica, Roberto, este dramático aumento? Fíjate, Rafael, que eso, y también para nuestros televidentes, eso significa un área mayor a 500 kilómetros cuadrados. Imagínate la cantidad de territorio que es eso que se está quemando. Muchos hablan de, por supuesto, el INPE establece que la sequía que existe en el Amazonas no es distinta a la del año pasado. Pero existe una acción antrópica. Somos los seres humanos. Hay gentes que están quemando el bosque tropical, la expansión de la frontera agrícola, la limpieza para pastizales. Son elementos que están determinando que la cantidad de incendios forestales, la cantidad de bosque que se está quemando, tenga una causa y una razón y un efecto. Sí, y algunos científicos dicen precisamente que no es la sequía, porque esa parte del mundo, como tú bien sabes, tiene también sus ciclos de sequía, a pesar de que es un bosque, es una selva prácticamente, sino que la deforestación, eso que tú mencionabas, muy importante.
la causa principal de estos incendios. Ya nos lo explicabas brevemente, Roberto, pero me gustaría que te expandieras un poco más en este concepto. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo en la Amazonía? Es entonces, a fin de cuentas, la mano del hombre la causa, aunque no necesariamente incendios provocados por ONGs como sugería el presidente. Es definitivamente una consecuencia antrópica, es la mano del ser humano, del hombre, que está provocando estos incendios, no hay otra razón. Y están en todo lado. Es muy difícil decir que haya sido tal o cual persona. Específicamente, lo que sí sabemos es que la expansión de la frontera agrícola, la búsqueda de nuevos horizontes agrícolas está llevando a este tema. Ahora, lo que también sabemos y lo que debemos hacer es producir más con menos. Es posible hacer una agricultura que desea el planeta y requiere el planeta para producir más calorías con menos recursos, más calorías con menos agua. Y eso sí es posible. Desgraciadamente, todavía en algunos sectores agrícolas se mantiene esta posición de que hay que buscar más, hay que expandir más, cuando lo que tenemos que es intensificar la producción. Hace algunos años, Roberto, te comento a título personal, estuve en Río de Janeiro y me comentaba un científico de una universidad local que estaba estudiando la prácticamente desaparición de una de las especies de la zona, que ha habido una decadencia increíblemente dramática en el último siglo de los bosques que rodean a Río de Janeiro. Y aquí el concepto de fondo creo que tiene que ver con el hecho de que puede llegar el momento en el que estemos hablando de un efecto irreversible en la desaparición de estos bosques, de estas selvas de la Amazonía. ¿Qué tan cerca estamos, Roberto, de ese momento? Te voy a dar un dato. Mi organización WWF hace cada 2 años el informe Planeta Vivo. En ese informe nosotros determinamos la pérdida de cobertura de vida en el planeta. En América Latina llega a niveles de hasta el 80% con respecto a ciertas especies. Eso quiere decir que esas especies están perdiendo hábitat, están perdiendo bosque. Muchas de esas especies ni siquiera la ciencia las llegará a describir porque no han sido todavía descubiertas. Estamos en un punto, llegando a un punto de quiebre. En cambio climático es igual. Es más, estos cambios, tú decías muy bien, estos son regímenes de sequía que se dan en la Amazonía. Son normales. Pero lo que no es normal es su frecuencia e intensidad. Eso es lo que ha cambiado y eso es lo que permite, por ejemplo, quemas de larga data. Antes venía la lluvia y podía más o menos regularse, ahora se mantienen durante meses. Eso no ocurría. Y por supuesto, tú mencionas algunas especies, efectivamente, hay algunas especies emblemáticas, ¿no?, que están detrás de esto, el jaguar, el delfín de río. Pero ¿sabes qué? Estaba viendo unas imágenes de seres humanos que están en el medio de estos incendios. En realidad, también, la afectación a las comunidades locales es fenomenal. A ellos mismos, a su fuente de vida, a su fuente de trabajo, al agua que consumen, realmente es dramático y eso tenemos que cambiar. El punto de quiebre está llegando y por eso nosotros estamos buscando y estamos llamando a un nuevo acuerdo por la naturaleza y el ser humano. Y quizá ya para terminar, Roberto, el problema ahora no es solamente la mano del hombre y lo que está haciendo en esa región, sino que se enfrenta a Brasil a un clima político muy diferente al que tenía, es decir, las campañas de Bolsonaro de no proteger esa parte del mundo, de recortar los fondos que le daba a esa región para la reactivación y bueno, algo que podría controlarse con voluntad política, si no viene a acabarse, pues se está convirtiendo en exactamente lo contrario. No hay duda, Rafael, que la voluntad política, los decisores políticos, la aplicación estricta de las leyes son absolutamente necesarias, tanto para temas de cambio climático como para temas de conservación de la biodiversidad. El rol de los gobiernos, la acción o inacción de los gobiernos está generando o está permitiendo condiciones para que estas cosas ocurran. Ciertamente hay un rol de la sociedad civil, pero también de los gobiernos. Le agradezco a Roberto Troya, vicepresidente para América Latina y el Caribe del World Wildlife Fund o Fondo Mundial para la Naturaleza, quien nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Washington. Gracias, Roberto. Muchas gracias.
Bueno, ya lo comentábamos con Roberto Troya, los incendios forestales también han afectado profundamente a Bolivia. Organizaciones ambientalistas dicen que las consecuencias en el país andino para el ecosistema y la fauna ya son evidentes, como nos informa Gloria Carrasco desde La Paz. El fuego avanza en la zona oriental de Bolivia y hasta ahora habría devorado alrededor de 500.000 de hectáreas, según informes oficiales de la Gobernación de Santa Cruz, que declaró desastre departamental. Datos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz estiman que el daño ecológico es muy fuerte y que la naturaleza tardará unos 200 años en repararlo. Una verdadera catástrofe medioambiental, asegura esta experta, porque se están quemando 4 ecosistemas. Este fuego se ha expandido muy rápido. Este fuego tiene altas probabilidades de haber sido provocado por los humanos, por poblaciones que se están asentando allá poco a poco. Sectores de oposición política criticaron al gobierno de no tomar medidas a tiempo para sofocar los incendios y cuestionaron el decreto 3973 del 10 de julio del presente año, que da luz verde al desmonte y quema controlada de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y de comunidad en los departamentos de Santa Cruz y Beni. El gobierno negó que esta sea la causa de los incendios y lanzó este miércoles un plan de emergencia que incluye el envío de 5 aviones cisternas, 6 helicópteros especiales para apagar incendios y 1 para coadyuvar en tareas de evacuación de damnificados, además de 2.000 efectivos entre militares, policías y bomberos. He instruido al ministro de Economía contratar un avión Boeing 747 supertanque y que nos ayude a apagar los distintos focos de incendio en el oriente boliviano. Según organizaciones ecologistas, 500 especies, entre ellas muchas endémicas, habrían sido dañadas. A esto se suma el impacto que podría tener sobre el cambio climático del planeta. También se están emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, metano y varios otros gases de efecto invernadero que se están desprendiendo y se van a seguir desprendiendo después del fuego de la vegetación y del suelo. Las consecuencias también serán económicas e influirán en el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, según la Cámara Nacional de Comercio, que ha pedido al gobierno gestione ayuda internacional para sofocar los incendios. Especialmente en el área de Santa Cruz. Santa Cruz tiene el 30% del PIB nacional. Y en el sector agrícola, en el sector selvicultura, turismo, estamos en 11% del PIB. O sea, ese es el sector que se va a ver afectado. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Y también en Paraguay, incendios forestales afectan desde hace varios días la reserva conocida como Pantanal Paraguayo en la estación Los Tres Gigantes, en el distrito de Bahía Negra, en el departamento de Alto Paraguay. Y no solo se trata de Sudamérica, hay incendios forestales en el Ártico y otras regiones en diferentes partes del mundo. ¿Qué está pasando? Michael Roa con el informe. Los puntos en este mapa son incendios forestales activos alrededor del mundo. Global Forest Watch Fires, organización que monitorea estos incendios apoyándose en satélites de la NASA, ha registrado desde el pasado 22 de julio 3.354.000 alertas en todo el planeta. El Ártico, que incluye zonas de Alaska y Siberia, es una de las regiones más afectadas. En Rusia se han contabilizado en el último mes unas 837.000 alertas. Brasil, con 321.000 advertencias de incendios forestales, ocupa, según Global Forest Watch Fires, el 4º lugar a nivel global, mientras que Bolivia, con 104.000 alertas, se ubica en el 8º lugar de la tabla. Mark Parrington, científico del Centro Copérnico para la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad, con sede en Gran Bretaña, le dijo a CNN que las temperaturas en el Ártico están aumentando a un ritmo más rápido que el promedio mundial, proporcionando las condiciones adecuadas para la propagación de las llamas. La temperatura promedio de junio en Siberia fue casi 10 grados más alta que el promedio a largo plazo entre 1981 y 2010, de acuerdo con Claudia Boloshuk, científica de la Organización Meteorológica Mundial. El Centro de Investigaciones sobre el Entorno Espacial de Brasil, una entidad gubernamental, reporta que los incendios forestales en el país se han incrementado
en poco más de un 80% en el último año y que más de la mitad han ocurrido en la Amazonía. Según organizaciones no gubernamentales como Amazon Watch, la mayoría de estos incendios forestales en Brasil obedecen al factor humano. La humedad del Amazonas, de acuerdo con los expertos de Amazon Watch, no permite que el fuego se origine tan fácilmente como ocurre en regiones más secas como California y Australia. Hallie Brink, meteorólogo de CNN, dice que el fuego en el Amazonas tampoco puede ser atribuido a causas naturales como la caída de rayos. Expertos de la Organización Meteorológica Mundial, como la doctora Boloshuk, insisten en que los incendios forestales también están exacerbando el calentamiento global al liberar contaminantes a la atmósfera. Michael Roa, CNN, Atlanta. Hora de una breve pausa, regresamos con más de Conclusiones. Así llegamos al final de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta por Fernando del Rincón. Hasta mañana.